Hoy es un día muy especial porque me acompaña Carolina Warren. Hola. Y vamos a hablar sobre un tarot muy interesante que es de hecho bastante contemporáneo, se editó el año pasado, desde el 2017, y este es el tarot Sabiduría de Bruja. Entonces vamos a hablar un poco sobre él. Cabe mencionar que este tarot es conocido en Estados Unidos y bueno, en todas las partes anglosajonas como The Everyday Witch. De hecho, fue la editorial Jubilee la que lo publicó, como comentabas, el año pasado por Deborah Blake, que es una autora tanto de la empresa Jubilee, que ha creado diferentes libros sobre los temas esotéricos. Y bueno, este es el primer tarot que tiene y como podemos ver tiene unas ilustraciones preciosas. A mí me llama mucho la atención la ilustración, porque a diferencia de muchos tarots contemporáneos no está como tan digitalizado, ¿no? Porque de pronto están como estas imágenes como en 3D que se ve como un poco raro, a mi gusto, a mi parecer, no lo sé, y este se ve como un poco más detallado, a lo mejor con un poco más de trabajo, ¿no? Un poco más artesanal. Exactamente, puede ser como extraño porque a pesar de ser muy detallado se ve como muy sencillo, pero es una sencillez única que le da un toque muy especial. De hecho, la ilustradora, que es Elizabeth Alba, hace unos trabajos maravillosos, trabajos preciosos de diferente índole, y esta vez fue que trabajó con Deborah Blake. Las dos compaginaron sus ideas y ya fue como surgió este tarot. Cabe destacar que está basado en el original Rider White, es uno de los tarots más importantes que existen en este tema. Entonces la presentación de este tarot es bastante interesante porque viene como en una cajita tipo libro. Exactamente. Que se ve como muy mono. Y inclusive en la parte de atrás viene como demostración algunas cartas del tarot, que nosotros vamos a tratar de mostrar las que más nos gusten, ¿no? Sobre todo para hacer como esta comparación justamente con el Rider White, que aquí lo tenemos también. Y bueno, primero se abre la cajita y viene un libro que dice Guía Mágica. Vamos a sacar el libro. Sí, a ver, aquí se pasó el libro. Sí. Entonces enseguida abrimos el libro, nos vamos a encontrar ya con las cartas del tarot propiamente. Que bueno, cabe destacar que ya lo habíamos abierto. Ya lo habíamos, ya nuestra curiosidad nos ganó. De hecho. Entonces vamos a poner esta cajita por acá. Muy bien, pues ya después de un rato escogimos las tres que no nos gustaron tanto, o que no nos gustan más bien, y nuestras tres cartas también favoritas. Entonces, ¿quieres enseñar primero una de las que no te gustó? Vale, principalmente, esta es la número uno que no me gustó mucho, fue la carta del mundo. Como podemos ver, sí se nota mucho la diferencia entre el Rider White y la carta de Sabiduría de Bruja. Siento que no muestra como tal ese simbolismo que emana la carta del mundo, esta parte de en las tiradas el haber logrado todo lo que tú quieres, lo que tú consigues. Finalmente es la última carta dentro de los arcanos mayores, la carta número 21. Siento que le falta, que no muestra exactamente el significado como tal, depende obviamente de la tirada, pero esa parte del renacimiento, del terminar, culminar, llegar a tus metas, a tus logros y volver, y eso de volver a iniciar, siento que no está tan reflejado en esta carta. Claro, porque ahí se le va como el sombrero volando. Exactamente, la vemos como en una playa, disfrutando, se le va el sombrero, pero finalmente no considero que muestre exactamente la esencia de esta carta, de este arcano. Sí, que justamente referente como a las cartas que nos gustan y las que no nos gustan tanto, cabe mucho destacar que es un tarot que a lo mejor algunos pueden tachar de ser un poco cliché. Sí, ¿no? Sumamente cliché. Finalmente, e inclusive la misma autora hace hincapié en eso. Es un tarot donde muestra la modernidad de la bruja, sin embargo sí se basa mucho en esta parte de los clichés del sombrero picudo, del escoba, del gato negro, exactamente. Entonces sí hay que tener muchísimo hincapié en esa situación, sobre todo para que no se lo tomen de manera personal muchas personas, valga la redundancia, y lo vea simplemente como un tarot de colección, un tarot precisamente para ciertas personas. Inclusive he llegado a hablar con otras personas que les cuesta un poquito de trabajo, sobre todo la carta del diablo, la carta de la muerte, que finalmente ya sabemos como el simbolismo de estas cartas, y por el simple hecho de ver el diablo y la muerte piensan que es nefasto. Finalmente, sean unas cartas o no
que nos gusten, finalmente hace que el lector al menos se tranquilice un poco, porque ya no ve como tal el arcano y ya no le pega tanto, sino lo ve como más light, más tranquilo. Dicen, ay, qué bonita carta, ¿no? Aunque realmente sea otro su significado. Claro, también yo creo que esta imagen de la bruja con el sombrerote, con la escoba, y todos estos elementos que ya son parte como de un cliché también han pasado a ser como parte de la cultura popular, no parte a lo mejor de un arquetipo de la bruja, porque inevitablemente hablamos de bruja y nos imaginamos a esta mujer, ¿no? Tipo Margaret Hamilton, ¿no? La actriz que dio vida a la bruja en El Mago de Oz, donde tiene todos estos atributos como muy exagerados, pero finalmente ya es como parte de la cultura popular o general, ¿no? Es una bruja. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista como estético, creo que es muy gratificante retomar estas cuestiones, ¿no? Exactamente, y es sumamente bonito, digo, muy independientemente del significado de cada carta. Claro. Ahora voy a mostrar una de las cartas que no me gustaron tanto, que es la carta de El Diablo. Que de hecho no es una de las cartas a lo mejor como más polémicas del tarot. Nadie quiere nunca ver al diablo ni saber nada del diablo. Pero no obstante, la carta del diablo nos va a hablar más bien como de las pasiones, ¿no? Entre sus otras atribuciones. A lo mejor en esta carta de sabiduría de bruja, pues hay unas diferencias que a lo mejor son como muy dramáticas, ¿no? Aquí vemos un hombre, una mujer que están encadenados a un yunque sobre el cual está el diablo, ¿no? Y en este tarot de sabiduría de bruja hay como un hombre que parece ser el diablo, justamente sin cuernos, pero tiene de un lado una bolsa de dinero, del otro lado tiene un helado y hay unos gatos abajo después de los niños. Como unos jóvenes y unos niños por ahí. Entonces como que a lo mejor no se me hace tan dramático o tan fuerte como es el diablo tanto en el Rider White como en el Marsellés, que de pronto como que impone un poco. A lo mejor porque es reflejo justamente de estas pasiones, cosas que ocultamos quizá. Y cuando vemos el de sabiduría de bruja, pues a lo mejor resulta un poco amigable. Sí, demasiado, ¿no? Como muy tierno. Ay, qué bonito el diablo ofreciéndome helado, ¿no? Y dinero. Sí, exactamente. Es por eso que hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Saber exactamente qué simboliza cada arcano para no dejarnos llevar nada más por el simbolismo de la pura carta. Y no nada más en este tarot, sino en todos los tarots contemporáneos que parten ya de un tarot clásico, pero como tal ya no sigue como esa escuela, ya es totalmente diferente y también depende de cada autor, ¿no? Los diseños que hagan e inclusive de qué parte del mundo sea el autor, porque finalmente lo que nosotros vemos como algo bueno o algo malo no lo puede ver de esta manera otra persona en otra parte del mundo. Sí. Bueno, ahora otra carta que no me gustó, de verdad, es una de las cartas que más me conflictúan, es la carta de la rueda. No en todos los tarots aparece como la rueda de la fortuna, sin embargo, bueno, aquí vemos el Rider White, aquí vemos el sabiduría de bruja. Sí me conflictúa mucho porque para empezar, no en todos los tarots aparece como la rueda de la fortuna, sino nada más aparece como la rueda. Y en este caso, el sabiduría de bruja, siento que se basa más en la parte de la fortuna, en la parte, bueno, de la casa, la olla de dinero, la estrella fugaz, el sol, una joya, un libro. Es como una ruleta de esos programas de juegos donde giras la ruleta y a ver qué te toca. De ver qué te toca, sí. Es como muy similar, o da como esa idea el tarot de sabiduría de bruja. Mientras que el White pues tiene estas dos figuras, ¿no? Que es Tifonset y Hermanubis, que también están presentes en el tarot marsellés, ¿no? Sí, exacto. Y que de plano aquí no se ve para nada. Entonces sí es de las cartas que más me conflictúa. A pesar de ser un poquito parecido, no muestra como tal para mí el simbolismo o esa esencia de la carta en sí. Y creo que también es una de las cartas que a ti tampoco te gustaron mucho, ¿verdad? No. Sí, no es como muy adecuada para el simbolismo. Es muy caricaturizada. Sí, muy como de fama, ¿no? Bueno, no sé, como muy televisiva, ¿no? Pero siento que ni siquiera tiene que ver inclusive con la brujería o con el cliché que existe sobre las brujas o en sí como la bruja contemporánea. Siento que no tiene absolutamente nada que ver la rueda de la fortuna con esta onda como televisiva que de pronto luego se ve al momento de ver la carta. Yo entiendo o trato de entender quizá el propósito de la autora, pero creo que con el tema de la rueda había mucho tema para jugar. Sí, exactamente. ¿No? Es una carta rica en historia, en simbolismo, exactamente, como para que nada más fuera como la pura rueda de la fortuna. Sí. Claro.
Ahora yo voy a mostrar otra carta que no me gustó mucho, que es la del Hierofante o el Papa. Aquí podemos ver la intuición de bruja, aquí el Rider White. Entonces, pues básicamente podemos notar que cumple como con esos aspectos básicos. No está como esta figura espiritual en ambos casos, solamente que en el de sabiduría de bruja está esta mujer como maestra de yoga, que es la que está impartiendo su conocimiento, y a lo mejor rompe un poco como con este concepto del Papa propiamente, ¿no? Del gran sacerdote, del Hierofante. Y no sé, simplemente como que creo que no está muy adecuado a mi gusto o a mi parecer. Sí, como que también pudo haber sacado mucha herramienta de la carta del Hierofante o del Papa. Finalmente el simbolismo que tiene es muy rico también en información como para haber hecho una ilustración totalmente diferente. No propiamente la ilustración como tal, sino el diseño, ¿no? Es el que sí como que ciertamente rompe con ciertos aspectos. Exactamente. No es todo como muy de sabiduría de bruja, como muy renacentista, como muy clásico. Sí, muy clásico, en cuanto a sus escenarios. Y de pronto nos encontramos con la carta del Hierofante y como que rompe, sí, ¿no? Dramáticamente con algo que es totalmente contemporáneo, pero justamente tiene que ver con la percepción que tiene justamente la autora, que también quería mostrar como algo más contemporáneo. Exacto. A lo mejor abrazando el cliché y a lo mejor reconstruyéndolo en un sentido como más amigable podría ser, ¿no? Más abierto, ¿no? También para las nuevas herramientas o nuevas formas espirituales que hay hoy en día, como tratar de verlo como un todo y no nada más como el cliché que comentábamos de la bruja, que es más como una tradición occidental europea, o inclusive, ya hablando de términos de nuestro continente, de Norteamérica principalmente. Entonces se rompe muchísimo con eso. Bueno, pasando a otra carta que no me gustó muchísimo, es la que menos me gustó, no sé, es la que todavía como tolero un poquito. Okay. Es la carta de la muerte. Finalmente también a mí se me hace una de las cartas más hermosas que hay en el Rider White, por el simbolismo que tiene así la carta, los elementos que tiene dentro de este arcano, y siento que no fue como precisamente muy allegado o muy acertada la carta de la muerte en sabiduría de bruja. Como que pudo haber todavía tenido más elementos muy importantes, porque en sí como que no demuestra nada, ¿no? La persona con la capa que aparece en sabiduría sí como que confunde un poquito. Sí, ves, yo creo que si ves la carta sin el nombre, estaría un poco difícil deducir que es la muerte, ¿no? Porque aunque está con esta cara a lo mejor un poco cadavérica y demás, no es como tan explícita. Sí, hasta se puede confundir con lo que comentabas, ¿no? Con un arcano menor de las espadas. Sí, se puede confundir muchísimo. Y en esta carta, por ejemplo, la número 13, que nos habla precisamente de la muerte, los elementos que tiene, el caballo, las personas que están abajo, que bueno, pueden simbolizar los otros arcanos por las coronas, las partes que vemos en la emperatriz, el papa, no lo vemos absolutamente nada aquí. También esta parte de que está montado el caballo, inclusive de la voz que está en el marsellés, creo que también pudo haber tomado mejor ese elemento en lugar de haber tomado la espada. Sí, es que después de todo, si nos vamos a una parte un poco más ortodoxa, es el arcano sin nombre, ¿no? Entonces, quítale el nombre, como decía. ¿Qué carta es? No, es un poco difícil de exactamente, deducir. Y pues sin ningún problema sabes que es la muerte. Claro. Bien, voy con mi última carta, que no me gustó tanto, que es la de el enamorado, que sería como el término correcto por esta cuestión lingüística y etimológica, que ya daremos espacio más adelante, pero también se le conoce como los enamorados, ¿no? Entonces finalmente en el Rider White tenemos a Eros dando su bendición, tenemos a la parte masculina, a la parte femenina, y en el tarot marsellés está esta cuestión donde está un hombre, un joven, y tiene que tomar esta decisión entre el vicio y la virtud, ¿no? Entonces, definitivamente aquí se hace como más hincapié en la cuestión del enamorado o los enamorados, una carta amorosa o de pareja, que a lo mejor no es su significado más conciso. También depende mucho de la tirada, ¿no? Claro. Entonces, por eso como que no me agradó mucho esta carta en particular. Sobre todo empezando por el nombre, ¿no? Los enamorados, ya cuando una carta te aparece como los enamorados, si es que ya has estudiado más el tarot, sí te causa como un poquito de ruido para empezar el nombre. Claro. Sí, ahora pasando a las cartas que más me gustaron, la que está en tercer lugar
de las que más me gustaron es la carta de la luna, sumamente hermosa. Es muy estética. Sí, o sea, esta figura muy clásica de la bruja atravesando la luna, la luna, volando sí. con su escoba. De hecho fue de lo que más me gustó. Inclusive también como vemos al gato reflejando, reflejándose como pantera, que hace alusión a todos los deseos, los sueños, los anhelos que quieres alcanzar, todo lo que tú deseas de pronto en la noche, tus pensamientos más puros. O incluso las ilusiones, ¿no? Exactamente, incluso las ilusiones, o que esté demostrando a la persona correctamente. También depende mucho de la tirada. Como tal, no se basó tanto en el Rider White, sin embargo es muy cliché y es muy entendible. No pierde como ese simbolismo, la esencia total de la carta, y es una de las cartas más bonitas que yo pude encontrar aquí en este tarot, que me enamoró completamente. Y como dices, ¿no? El cliché de la bruja volando creo que le dio un toque sumamente especial. Sí, definitivamente. Sí, súper bonita. Bien, pues yo escogí cartas pertenecientes a los arcanos menores como favoritas. Entonces voy a comenzar con el 6 de copas. Entonces, ya desde el año pasado había podido ver en internet esta carta y me pareció muy estética, muy amigable, y creo que rescata también mucho del dinamismo que posee la carta, ¿no? Donde está este joven entregando, en el caso del Rider White, esta copa con flores, y aquí está entregando tal cual como una maceta o un macetón también con flores a esta niña más joven. Entonces definitivamente se me hace como una escena muy apacible y ciertamente estética y agradable a mi parecer. Bueno, continuando con los arcanos que sí me gustaron, y de hecho es uno de mis favoritos, no sabía si ponerlo en primero o en segundo lugar, así que los dos últimos arcanos los voy a dejar en el mismo lugar. Es el colgado. Se me hace una carta sumamente hermosa y finalmente que respeta todo el simbolismo del colgado, que finalmente está ahí por propia voluntad, sabe exactamente cuáles son los motivos por los cuales él se quiso colgar, y sobre todo que respeta muchísimo la iconografía del Rider White. Claro. Que a lo mejor una diferencia muy tajante respecto al Rider White y el Marsellés también es que en ambos casos se muestra el colgado con las manos ocultas, y en este tarot, Sabiduría de Bruja, se muestran las manos tal cual, al frente y encadenadas, ¿no? Exactamente. No sé exactamente por qué le puso el candado. Quiero pensar que es por esta cuestión de que tienen las manos ocultas, una manera de tener algo como oculto, tener algo guardado o escondido, es por medio de unas cadenas y un seguro, ¿no? Que las atas y no sabes qué es lo que hay. Quiero pensar que esa es la razón, pero aparte de ser como muy cliché en la parte de la vestimenta, sobre todo las medias del colgado y de la escoba, que es sumamente hermoso, siento que de ahí en adelante todo lo demás es sumamente parecido a la carta, bueno, al arcano del colgado, y esa es de mis cartas favoritas. Okay. Mi segunda carta favorita, que estaría en el segundo lugar, es la carta número 7 de copas. Entonces justamente en el Rider White se nos van a mostrar estas 7 copas, donde hay un personaje que las está divisando, y en cada copa se muestran como figuras entre espectrales y un poco pertenecientes como a la oniromancia, ¿no? Al campo onírico, ¿no? A la cuestión como de la imaginación, de los sueños. Y justamente en el tarot Sabiduría de Bruja se le muestra a esta joven también estas 7 copas llenas de elementos muy similares. Entonces se me hace muy estético, muy agradable también, y definitivamente es una de mis favoritas. Es sumamente hermoso. Y bueno, finalmente de las cartas favoritas que yo tengo, que finalmente desde la primera vez que vi el tarot, que lo abrí, me encantó esta carta. Creo que simboliza todo lo que una bruja es en el campo, bueno, hablando de cuestiones contemporáneas. Es la carta de la suma sacerdotisa, o la sacerdotisa propiamente, o la papisa, que bueno, ya posteriormente hablaremos sobre el tema de cuál es el nombre de la papisa, la sacerdotisa, cuáles son las diferencias, etc. Pero bueno, aquí se me hace sumamente hermosa. ¿Por qué? Porque respeta finalmente el simbolismo o la iconografía de la sacerdotisa, primero por los pilares que tenemos. Bueno, aquí están los pilares, están reflejados en la parte de acá con las velas. También vemos a una persona sabia, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás tiene los conocimientos. A pesar de que el Rider White tiene el libro en la parte de enfrente, la sacerdotisa aquí lo tiene en la parte de atrás. Sin embargo, hay algo muy importante, que finalmente ella sabe, es una persona sabia, una persona llena de conocimiento, al poder tener control y conocimiento sobre las mancias, sobre el tema del ocultismo.
finalmente también no deja de ser como muy cliché por el sombrero, la cuestión de las joyas que tiene, el gato que también está jugando con las runas. Casi todas las cartas tienen un gato, Sí. gatos negros. Sí, la mayoría Su son gatos negros. A mí, ¿sabes qué? Me recuerda mucho la imagen como de la gitana, como de la divina, porque justamente tiene la bola de cristal, tiene unas runas inclusive, y por supuesto el tarot. Sí, solo le faltaba la taza de café, ¿no? Y ya La sería taza de perfecto. café, O la de té, cera, el espejo. Ya hablaremos más adelante de algunas mancias. Perfecto. Estaría interesante. Muy, ¿no? muy interesante, las más raras, ¿no? Pues estoy de acuerdo con tus dos cartas favoritas, pero yo añadiría también el 5 de bastos. También yo me guié mucho por la parte estética. Entonces justamente en el Red Whites nos van a mostrar 5 hombres, 5 personajes que parece que están como luchando. Y en el de Sabiduría de Bruja me parece sencillamente maravilloso porque tenemos 5 brujas, Sí. un caldero en plena ebullición en el centro y 5 gatos también. Sí. Entonces a mí me parece para mí es mi carta preferida, definitivamente. Bueno, finalmente las opiniones que tenemos aquí son personales. Si difieren mucho a los comentarios que ustedes tienen, igual no hay ningún problema. Cada quien tiene una opinión muy, muy diferente sobre los temas, los diversos temas, y también son muy aceptados y muy respetados. Sí, definitivamente. Entonces nos estamos viendo. Un abrazo muy grande y hasta el próximo video.